hecho otra cosa que ser yo misma. No inventé un personaje. Esta mujer que ven en la calle o en televisión o escuchan por radio, soy yo. No hay un personaje, ¿viste? Porque de pronto se inventa un personaje, yo quiero ser así, y es como si hicieras un bosquejo, un dibujo en la pared y querés entrar en eso, aunque es chico de pronto y no podés. No, fueron las palabras de don Raúl, sin duda, que me llevaron a ser yo misma, como me dijo él. Sé tú, donde quiera que estés. ¿Sí? Soy muy uruguaya, soy uruguayísima. No soy fanática de nada, soy fanática de Uruguay, soy fanática de mi país. Y siempre algo nos está faltando. Entonces, sí, yo dije eso, si nos descuidamos, nos van a robar el Mazzini. O también podía ser el postre chajá. Porque son cosas tan típicas nuestras y no se les declara como patrimonio gastronómico de postres, no sé cómo decirle. Entonces, es de nadie eso. El Mazzini, que es una exquisitez, es nuestro. Es de una confitería. Para mí, lo que tiene que ser es. Y no voy a hacer nada. No voy a mover un dedo, nada. Va a ser porque tiene que ser. Y lo que no, no. Los orientales tenemos valores que no se encuentran fácilmente. Sobre todo en un país pequeño, de 3 millones y poco de habitantes, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, la gente que ha dado y da Tacuarembó, por poner un ejemplo nada más, no lo podemos creer. Decimos, pero ¿de dónde sale esta gente? Y es de acá, de Uruguay, del país pequeño. Del país pequeño porque está entre dos monstruos, dos gigantes, ¿verdad? Pero es pequeño pero único. Pero de todas las épocas yo me quedo con esta, con la que estoy viviendo. No hay nada que se le compare a lo que estamos viviendo, a pesar de todo. Nada. Mi tiempo de niñez fue muy lindo, con padres presentes, con reyes que llegaban los 6 de enero, con bicicleta no, porque no, era triciclo, con unas ruedas enormes así. Y después tuve una juventud maravillosa también, pero lo que se está viviendo hoy es impresionante. Es impresionante. Todo te lleva por delante. Pienso que quienes tienen en sus manos el lanzamiento de todo, tienen que frenarlo porque te abruma. Ustedes pueden pensar que yo con 90 años iba a disfrutar la tecnología. Yo nunca lo pensé. No, eso se me ocurría. Y cuando vi por primera vez una computadora, dije, pero yo tengo que tener esto. Y me compré una computadora de torre y aprendí sola, masacrando las teclas, pero fui aprendiendo. Y después un amigo me dijo, ay no, Morán, pero comprate una laptop, no sé qué me mostró. Y con esto tan chiquito, ¿podés hacer lo mismo? Sí, haces lo mismo. Y me compré una laptop. Y cuando vino el celular era una especie de ladrillos enormes. Y bueno, yo andaba con el ladrillo para todos lados. Qué maravilla, qué maravilla. Ser honestos, estar atentos, no faltar a los ensayos, estudiar la letra, cuando salís a escena, mirar si está todo lo tuyo, si está la copa que tiene que estar, el sillón, el almohadón. Dar una revisada. Eso lo aprendí de una actriz, lo aprendí de Isabel Esquipani, que en teatro tiene mucho más tiempo que yo, y es una mujer que me enseñó a salir a cuidar tu escenografía, tu utilería, no la escenografía, la utilería, que todo esté en orden. No faltar a los ensayos, porque estás perjudicando a la obra, estás perjudicando a tus compañeros, estás molestando al director, al asistente.
cuidar todo, cuidar la ropa, cuidarte tú, de no enfermar. Decía Margarita Xirgu, aquella gran actriz española, decía, a la función se falta con el certificado de defunción. Decía ella. Era una exagerada, como comprenderán. Alfredo de la Peña, mucho después, un gran director, un estupendo director de teatro y profesor y actor, nos decía, con uno se hace la función. Y con él la tenías que hacer con uno, si había, ¿eh? Porque una persona que vaya, ya tenés la obligación de estar. Esa persona que va, gastó en ómnibus, se mojó porque llovía, pasó calor porque era un día terrible, caliente. Tenés que cumplir con la gente. Esa es otra de las cosas, nene. Hay tantas cosas, pero por sobre todas las cosas, ser una buena persona. Eso para ti y para todos, ser buena persona. Porque a actuar se aprende, a cantar se aprende, a bailar se aprende, a ser buena persona no. Sé eso o no sé eso. Sean buenas personas. La familia es todo. Yo pertenezco a una familia clásica, papá, mamá y 2 hijos. Lamentablemente mi hermano partió siendo joven, tenía 52 años. Pero la niñez, los domingos, las tallarinadas, los tallarines caseros que hacía mamá, con primos, tíos, esas mesas grandes. A mi hija le inculqué, la eduqué en la mesa grande, porque eso es familia. Y además con una tabla de esas que permitan agrandarla, ¿viste? Entonces le quise comprar en un remate le pedí que comprara en un remate una mesa de esas así, para poder... Prácticamente se alargaba todos los fines de semana la mesa. Porque alrededor de esa mesa, con el almuerzo, la cena o la merienda, era donde se hablaba. Donde los chiquilines, llego acá a mi época, a los nenes, a mis nietos, los chiquilines decían, ¿puedo contar mi día? Y ese puedo contar mi día es tal como me quedó. En el hogar recibimos las primeras enseñanzas. No es en la escuela, es en el hogar. En la escuela nos educan, nos enseñan a leer, a escribir, me, mamá, pa. No, pero el hogar, el ejemplo que tienen que dar los padres. En lo posible, porque sé que no es tan fácil, los padres presentes, ¿verdad? Yo sé que los padres hacen todo tipo de sacrificio para poder estar. Porque en la época de mi mamá se quedaba en casa. La mujer no salía a trabajar como ahora. Fíjate que mamá había nacido en 1900 y era otra época. Yo nací en 1930, no tan lejos del 900, ¿viste? Y bueno, y era eso, la mujer estaba más en la casa. Y hay que tratar, por lo menos yo eso es lo que hice con mi hija, tratar de estar a la hora que hay que estar. Si traía deberes, yo tenía que estar. Los deberes, controlar todo, controlar que estudiara, el almuerzo, la comida, el olor a comida en la casa. Eso no puede faltar. Yo llegué a la meta cuando empecé a trabajar en Radio Carve. Mi meta era esa, era radio. Porque lo único que había era radio, era lo único que se escuchaba. Y yo quería llegar a eso, porque a mí me atraían las voces. Mi meta era la radio. No había escuelas de teatro, no había nada. Tampoco me interesaba, porque a lo mío yo ya había llegado, ya estaba en la radio. Estando en la radio, haciendo ese programa, como les decía, me invitaron para trabajar en
para participar del radioteatro de las 13:30, que era de los más escuchados, uno de los más escuchados. No puedo decir si era el más, no sé. Y era con libreto en mano, por supuesto, nada de memorizar. Y como no estoy nunca dispuesta a decir no, más bien digo sí, aunque a veces digo, ¿por qué dije sí? Si tendría que haber dicho no, pero bueno, no importa, ese es otro tema. Dije sí, muchas gracias, me dieron el libreto y a leer y aprender. Y ahí me fui convirtiendo en actriz de radioteatro. Cuando los radioteatros tenían mucho éxito, se convertían en obras teatrales. Había alguien que tomaba los libretos y hacía una obra teatral. Se escribía a máquina, porque no había computadoras, claro. ¿Qué va a haber? Y la transformaba en obra de teatro e íbamos al teatro. ¿Dónde íbamos? En Montevideo, al Teatro 18 de Julio, ahí en donde estuvo Cinemateca y abajo está un supermercado. Ahí era una sala fantástica. Ahí cantó por última vez en Uruguay Carlos Gardel. Mamá siempre contaba, porque mamá lo fue a ver, era en el año 35, yo tenía 5 años. Antes, por supuesto, luego vino el accidente de él y se murió, pero antes fue la última actuación que hizo en Montevideo. Era un teatro espléndido, como era un teatro espléndido también el Artigas, que estuvo en Mercedes y Andes y Mercedes, la esquina, un teatro impresionante. Cuando ese radioteatro, te decía, se convertía en obra de teatro, actuábamos en el 18 de julio o en el Artigas. Y así fui convirtiéndome en actriz de teatro. Te estoy hablando de los años 50. No soy muy consciente de las cosas. No soy. Yo no era muy consciente de los 90. Sí, cumplía años, pero era un año más para mí. No le daba la trascendencia que tuvo y que tiene. No se la daba. Entonces, ese día hice una reunión para, no digo la cantidad, eran todas mujeres no elegidas al azar, sino mujeres que de alguna forma u otra habían gravitado en mi vida, habían dejado marca o estaban por dejar marca. Y allí estuvieron, con mi familia, mis nietos y mi hija. Creo que el impacto lo sentí de los 90 cuando las chiquilinas, las nenas, los nenes, los tres, me trajeron 2 globos que eran así, uno que era un 9 y otro un 0, y eran 90 y yo con los 90. Creo que ahí recién me cayó la ficha que cumplía 90 años. Ni siquiera cuando lo vi puesto en la torta de cumpleaños, ni siquiera ahí había cobrado conciencia. Pero esos 2 globos con el número, dije, sí, es verdad, acá estoy. En ese momento, nena, cobré conciencia. En ese momento, qué loca de la guerra que soy, en ese momento cobré conciencia de los 90 y dije, gracias, Señor, gracias. Un gracias que doy todos los días. Yo le agradezco a Dios, a la vida, a la gente, le agradezco por estar y por estar gozando de salud. Y nada, y despertarme y levantarme y empezar un nuevo día, todos los días, gracias a Dios. Doy las gracias desde mis 90.